Bien, mis amables hermanos, pero muy buenas noches. Quiero compartir con ustedes un tema que es de vital importancia en la familia y el tema es mi devocional familiar. ¿Sabe? Un padre de familia dijo en una oportunidad, yo y mi casa serviremos a Jehová. Mi estimado hermano, Dios quiere que usted y yo, como los cabezas de la familia, podamos tener un tiempo devocional familiar, un tiempo con todos los de casa, un tiempo con tus hijos, con tus hijas, con tu esposa, un tiempo donde usted y yo podamos transmitir la palabra de Dios, donde usted y yo podamos compartir la palabra de Dios, donde usted y yo podamos enseñar la palabra de Dios. En el libro de los Hechos hemos aprendido el domingo pasado en el templo que la iglesia primitiva, ellos persistían, perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Así que vamos a aprender el por qué Dios quiere que nosotros como padres estemos perseverando en la doctrina de los apóstoles, es decir, perseverando en enseñar la palabra de Dios a nuestros hijos. Deuteronomio capítulo 6 versículos 4 al 9. Dice Deuteronomio capítulo 6 versículos 4 al 9. Dice la palabra de Dios. Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, y las repetirás a tus hijos, y hablarás de ellas estando en tu casa, y andando por el camino, y al acostarte, y cuando te levantes. Y las atarás como una señal en tu mano, y estarán como frontales entre tus ojos. Y las escribirás en los postes de tu casa, en tus puertas. Vamos a orar. Oh Dios querido, Señor, damos gracias por este tema que vamos a estudiar. Y queremos ser padres de bendición para la esposa que nos has dado, de bendición para los hijos. Y ayúdanos para que a través de este tema nosotros podamos seguir persistiendo, perseverando con tu palabra, enseñando a nuestra familia los principios. Señor, podamos enseñar a nuestros hijos que tú eres importante en nuestras vidas y que tus consejos harán de ellos personas bendecidas y de bendición para las familias. Ayúdanos a entender y comprender este tema en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Josué 1.8 dice lo siguiente. Josué 1.8. En este capítulo y versículo vamos a ver que Dios dio un mandato a Josué. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Josué, seguramente desde muy pequeño, de los labios de su padre, escuchó palabra de Dios. Porque como hemos leído en Deuteronomio, Dios dio un mandato a los padres de enseñar a los hijos cuando están en el camino, cuando ellos están para ir a acostarse, cuando se levantan, aprovechando todo momento para enseñar la palabra y depositar esta palabra de Dios en sus corazones. Seguramente Josué escuchó de sus padres palabra de Dios. Y Josué fue un jovencito que como niño creció, se hizo puber, adolescente, y estando joven, Dios lo designó para que sirva a Moisés. Y Josué sirvió a Moisés. Era el discípulo de Moisés. Josué pudo ver la mano poderosa de Dios actuando a favor del pueblo.
Josué pudo ver el brazo dador, protector de Dios, pero también pudo escuchar los mandatos que Dios había dado a Moisés y Moisés compartía con el pueblo. Ahora, después de la muerte de Moisés, Josué es llamado a liderar al pueblo y Dios le da este mandato. Le está diciendo, de tu boca jamás se apartará este libro. Es decir, tú tienes que estar hablando estos principios. Y vas a meditar de día y de noche y vas a guardar esta palabra para que hagas todo conforme está escrito en este libro. ¿Y cuál será el resultado, Moisés? Prosperará tu camino y todo saldrá bien. Vamos a ver aquí. Número 1, Dios le dice a Josué, no se apartará de tu boca. No solamente va a estar en tu mente, no solamente va a estar en tu corazón, sino en tu boca. Tú vas a transmitir todo mandato mío. Tú vas a transmitir todo principio a las familias. Número 2, día y noche tú vas a meditar, tú vas a reflexionar en ella. ¿Y cuál es el propósito de todo esto? ¿Cuál es el propósito? Que Josué esté hablando palabra de Dios, que Josué esté meditando, reflexionando palabra de Dios. ¿Cuál es el propósito? El primer propósito es para que guardes, es decir, para que tengas bien presente, es decir, para que tú estés enfocado, tu atención esté en mi palabra, en mis consejos. Propósito número 2, para que hagas conforme, es decir, para que apliques mi palabra en tu vida, en tu familia. ¿Y cuál será el resultado? Todo te saldrá bien. Oiga, todo te saldrá bien. Por eso cuán importante es que nosotros como padres estemos compartiendo palabra de Dios a nuestros hijos para que ellos sean prosperados y todo salga bien. Prosperados en todos los ámbitos, en todas las áreas de nuestra vida, en lo familiar, en lo laboral, en lo espiritual, en lo emocional, en todo, mis amables hermanos. Recuerde esto usted. Cuando los padres fallamos, los hijos fallan. Cuando los padres fallamos, los hijos fallan. Tenemos aquí a dos hombres. Tenemos a Elí, el sacerdote, y tenemos al profeta Samuel. Tenemos a dos grandes hombres de Dios. Pero ¿saben? Ambos como padres fallaron. ¿Fallaron en qué? En perseverar, el compartir, el enseñar palabra de Dios a sus hijos. Primer libro de Samuel. Vayamos a primer libro de Samuel, capítulo 2, versículo 12. Mientras usted busca, Elí fue sacerdote del pueblo de Dios. Elí, como sacerdote, era un hombre responsable, un hombre de Dios. Como sacerdote, impecable, pero como padre fue muy deprimente su función como padre. Como sacerdote, muy bien, 20, pero como padre, 0 a la izquierda. Leamos primer libro de Samuel, capítulo 2, versículo 12. 2:12 dice lo siguiente: los hijos de Elí eran hombres impíos y no tenían conocimiento de Jehová. ¡Wow! Eran los hijos de un sacerdote, pero eran impíos y no tenían conocimiento de Jehová. Impíos, es un incrédulo. No tenían conocimiento de Jehová, que no conocían a Dios. Pero usted puede decir, ¿pero cómo? Pero si Elí era el sacerdote del pueblo de Dios. Pero sus hijos no conocían a Dios, eran incrédulos. Versículo 22 del mismo capítulo 2:22. Y leo: pero Elí era muy viejo y oía de todo lo que sus hijos hacían con todo Israel y cómo dormían con las mujeres que velaban a la puerta del tabernáculo de reunión. Claro, eran impíos, eran incrédulos, no tenían temor a Dios. Y por eso daban rienda suelta a sus lujurias, a sus compulsiones, a sus carnalidades, a sus placeres, porque eran hombres incrédulos.
no conocían a Dios, eran personas guiadas por sus deseos mundanos que guiados por Dios. Capítulo 3, versículos 13 y 14. Capítulo 3, versículos 13 y 14. Y leo. Y le mostraré, está hablando Dios aquí, y le mostraré que yo juzgaré su casa para siempre por la iniquidad que él sabe, se está refiriendo a Elí, porque sus hijos han blasfemado a Dios y él no los ha estorbado. Es decir, él no le llamó la atención. Versículo 14. Por tanto, yo he jurado a la casa de Elí que la iniquidad de la casa de Elí no será expiada jamás, ni con sacrificios, ni con ofrendas. Y déjeme decirle, Elí fue justiciado por Dios. Sus hijos de igual forma, vino al juicio de Dios sobre ellos. Elí murió, sus hijos también. Oiga, pero lo más triste es lo siguiente, fíjese usted, mientras vayamos al capítulo 8 del mismo libro de Samuel. Fíjese usted, ¿por qué digo lo más triste, lo más penoso? Mire, cuando Samuel era pequeño, era instruido por Elí. Fue creciendo Samuel y Samuel conocía de las cosas que hacían los hijos de Elí. Samuel supo del juicio que vino de parte de Dios hacia Elí y los hijos. Entonces Samuel pudo decir, wow, aprendí la lección, Señor. Cuando yo me case y tenga mis hijos, esto no va a pasar. Pero ¿por qué digo increíble y triste? Porque cuando Samuel se casó, tuvo sus hijos, lo mismo pasó. Note usted que el capítulo 8 del primer libro de Samuel, del 1 al 3, dice: aconteció que, viendo Samuel envejecido, puso a sus hijos por jueces sobre Israel. Y el nombre de su hijo primogénito, es decir, de su primer hijo, fue Joel, y el nombre del segundo, Abías, y eran jueces en Berseba. Pero no anduvieron los hijos por los caminos de su padre, antes se volvieron tras la avaricia, dejándose sobornar y pervirtiendo el derecho. Corrompidos, extraviados de las cosas de Dios. Y no solamente tenemos estos testimonios tristes de Elí y Samuel, sino también de David. Falló con sus hijos. Recuerde, cuando los padres fallamos, los hijos fallan también. Ahora, ¿por qué Josué tuvo éxito con sus hijos? Mis amables hermanos, Josué, en un momento dado, cuando el pueblo se había ido tras los ídolos, ya no buscaban a Dios. Josué, él dijo: muy bien, ustedes han decidido esto. Perfecto. Se van tras los ídolos, dejando a Dios, dejando su palabra, dejando sus principios. Pero yo y mi casa serviremos a Jehová. En otras palabras, pero yo y mis hijos, pero yo y mi esposa vamos a perseverar, a obedecer la palabra de Dios y a servir a Jehová. Hermano querido, note usted que Deuteronomio, capítulo 6, 4 al 7, nuevamente voy a releer. Dice: oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es, y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, y las repetirás a tus hijos, y hablarás de ellas estando en tu casa, 1, andando por el camino, 2, y al acostarte, 3, y cuando te levantes. Fíjense, Dios nos habla y nos dice que aprovechemos toda oportunidad para hablar a nuestros hijos. Y eso fue exactamente lo que hizo Josué con sus hijos. Como la iglesia, pero debes tener un pequeño programita. Por ejemplo, los saludos. ¿Cómo están, niños? Qué contento estoy de empezar nuestra devocional. Qué contento. Y bueno, y vamos a tener nuestro tiempo de canto. Por lo menos unos 3 o 4 cantos.
¿no? De repente tú tienes en tu celular los cantos, las pistas, y como has repartido las hojas, tu familia puede cantar lo que está en las hojas escuchando la pista. O simplemente, si tienes internet, vas y del mismo YouTube tú puedes seleccionar los cantos. Muy bien. Después de los cantos puedes tener un rompehielo. Por ejemplo, de antemano ya has impreso un pupiletras y el que termina primero tiene su premio, un paquete de galleta, un chocolate, etcétera, etcétera, etcétera. Y luego de esto viene el tiempo de meditar. Pues tú puedes decir, muy bien, ahora entramos a otro tiempo, el tiempo de meditar y leer la palabra de Dios. Así que todos vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de los Salmos, capítulo 136, y vamos a dar lectura todos juntos a los versículos del 1 al 5. Una vez que has leído, pausada, porque recuerda, si hay niños pequeños hay que leer pausado para que ellos todavía no pueden leer rápido, o algunos no saben leer, pero sí escuchan. Entonces hay que ir leyendo pausado para que puedan todos entender. Después de que todos han leído, tú puedes decir, muy bien, ahora entramos al tiempo de preguntas. Si tienes algún hijo que se llama Andrés, tú puedes decir, ¿qué opinión tienes, Andrés, de la lectura de esta porción? Y él te dirá, bueno, papá, yo entiendo esto, esto y esto. Y tú puedes decir, muy bien, hijo, muy bien, te agradezco. Pedro, ¿qué podrías decirnos del versículo 5? Él también comparte y perfecto. Muy, muy, muy buena participación, Pedro. Y así tú puedes ir preguntando a tus hijos. Puedes ir preguntando. El asunto es que toda la familia participe. Y 8, viene la oración final. Puedes ser tú o de repente puedes pedir a alguno de tus hijos. Va a depender de ti. Y número 9, tú puedes decir, muy bien chicos, vamos a terminar este tiempo con el siguiente, y es el tiempo de helados. Y tú ya has comprado el pisiduri, y entonces tú mismo te levantas, sirve a tus hijos. O tiempo de pizza, y puedes salir y comer pizza con tu familia. Pero por las circunstancias que estamos pasando, antes de empezar la devocional, tú puedes salir, comprar la pizza, que los chicos no lo vean, y al final de la devocional, entonces tú puedes compartir la pizza. Es un tiempo hermoso, es un tiempo precioso, un tiempo en que tus hijos jamás van a olvidar, y ellos cuando tengan su familia también van a compartir con sus hijos, porque tú transmitites, porque tú has plantado en su corazón esos tiempos que fueron para ellos de gran bendición. Vamos a orar. Padre, te damos las gracias por este tiempo, Dios querido, precioso. El ver ejemplos de hombres que fallaron en transmitir palabra tuya a sus hijos. Pero gracias por Josué, Señor. Hemos aprendido de él, Padre. Y Dios, ayúdanos a que estos consejos no lo olvidemos, que los practiquemos para que nuestras familias sean bendecidas, Señor. Oh Padre, queremos que nuestras familias, nuestros hijos, no se desvíen de tus caminos, no deslicen sus pies al pecado. Ayúdanos para que cada vez que compartamos tu palabra, Señor, podamos ser claros y tu palabra caiga en esos corazones de nuestros hijos, para que más adelante tengan frutos, Señor. Gracias por este tiempo. Oramos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.